Una mente abocada al desastre. Introducción. Tu mente está saboteando tu vida. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que todo está en tu contra? Que sin importar cuánto te esfuerces, las cosas no salen como esperas. Que tu mente, en lugar de ser tu aliada, parece una máquina de sabotaje arrojándote pensamientos intrusivos, dudas, preocupaciones sin sentido. ¿Te ha pasado, verdad? No estás solo. Vivimos en una constante batalla interna. Nuestra mente nos dice que queremos ser felices, pero al mismo tiempo nos llena de miedos, inseguridades y ansiedad. Nos preocupa el futuro, nos atormenta el pasado y rara vez vivimos en el presente. Nos comparamos con los demás, nos sentimos insuficientes y cuando las cosas van bien, en el fondo tememos que algo malo está a punto de pasar. ¿Por qué es así? ¿Por qué nuestra mente parece estar diseñada para complicarnos la vida en lugar de ayudarnos a disfrutarla? En este audiolibro vamos a desentrañar los oscuros secretos de la mente humana, explorar sus trampas y, lo más importante, descubrir si hay una manera de escapar de este ciclo destructivo. Porque hay algo que nadie te ha dicho. Tu mente no está diseñada para hacerte feliz. Aunque no lo sepas, llevas toda tu vida atrapado en una trampa mental, un engaño que te ha hecho creer que la felicidad es el objetivo, cuando en realidad tu cerebro tiene una agenda completamente diferente. Si alguna vez te has sentido ansioso sin motivo aparente, si alguna vez te has visto a ti mismo saboteando tus propias oportunidades, si has sentido que el miedo al fracaso te paraliza, entonces este audiolibro es para ti. Aquí no vamos a decirte que simplemente pienses positivo o que todo es cuestión de actitud. No vamos a caer en frases motivacionales vacías ni en consejos superficiales. Vamos a desmontar la maquinaria interna de tu cerebro, a descubrir por qué piensas como piensas y por qué te sientes como te sientes. Y lo más importante, vamos a explorar si hay una manera real de cambiarlo. Pero antes de seguir, te advierto algo. Lo que estás a punto de escuchar puede hacerte cuestionarlo todo. Puede hacer que veas tu vida desde una perspectiva completamente diferente. Puede ser incómodo. ¿Sigues aquí? Bien. Entonces, sigamos adelante. La verdad incómoda. Tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz. Si piensas que tu mente está programada para hacerte sentir bien, para ayudarte a vivir en paz, estás equivocado, completamente equivocado. Nuestro cerebro evolucionó con un único propósito, mantenernos vivos. Eso es todo. No le interesa que te sientas realizado, que tengas paz mental o que disfrutes de la vida. Lo único que le importa es que sobrevivas. Y para lograrlo, desarrolla un sistema de alerta constante. Un radar de amenazas que está activo las 24 horas del día. Si alguna vez has sentido ansiedad antes de hacer algo importante, si has experimentado un miedo irracional al futuro o si te has quedado atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, no es porque haya algo malo en ti, es porque tu cerebro está diseñado para ver problemas donde no los hay. Piénsalo, si en la antigüedad un ser humano se relajaba demasiado, tenía más probabilidades de morir. El que se preocupaba por lo que podía salir mal, el que estaba siempre alerta, era el que tenía más posibilidades de sobrevivir. Ese mismo mecanismo sigue funcionando hoy, pero en un mundo donde ya no hay depredadores acechando. Ahora, en lugar de preocuparnos por un león escondido en la maleza, nos preocupamos por el qué dirán, por los fracasos, por el futuro incierto. El problema es que este sistema de alerta no se apaga. Tu cerebro sigue actuando como si vivieras en la prehistoria, generando miedo, ansiedad y paranoia para mantenerte seguro. Pero aquí está el dilema. Para el cerebro, seguro no significa feliz. Seguro significa evitar riesgos, significa evitar lo desconocido, significa quedarte en la zona de confort, incluso si eso te hace miserable. Por eso procrastinas, por eso te autoboicoteas, porque tu mente prefiere que te quedes en un estado de ansiedad controlada antes que enfrentarte a algo nuevo y desconocido. Así que aquí viene la pregunta más importante. ¿Seguirás dejando que tu cerebro te controle o aprenderás a tomar el control? Y si todo lo que crees sobre la vida está mal, desde pequeños nos enseñan una historia sobre la vida. Nos dicen que si trabajamos duro, si hacemos lo correcto, si seguimos las reglas, seremos felices. Nos dicen que la felicidad es la meta, que el amor, el éxito, la tranquilidad son cosas que simplemente llegarán cuando hagamos lo correcto. Pero, ¿qué pasa cuando haces todo eso y sigues sintiéndote vacío? ¿Qué pasa cuando consigues lo que creías que te haría feliz, pero la sensación de insatisfacción no desaparece? Nos han hecho creer que la felicidad es el estado natural del ser humano, que si no eres feliz es porque algo estás haciendo mal. Pero aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. La felicidad
no es nuestro estado predeterminado. El cerebro no está diseñado para dejarnos en paz. Siempre encuentra algo por lo que preocuparse. Siempre encuentra algo que falta, algo que podría salir mal, algo que nos hará sentir que nunca es suficiente. Es por eso que hay personas que tienen todo lo que cualquiera desearía y aún así se sienten miserables. Y es por eso que hay personas que han pasado por el peor sufrimiento imaginable y han encontrado paz en medio del caos. La felicidad no es algo que te llegue de forma automática. No es una meta, no es un destino. Es un estado de la mente. Y si no entrenas tu mente para experimentarla, no importa cuánto dinero ganes, cuántas metas cumplas o cuántas personas te amen. Tu cerebro siempre encontrará la manera de hacerte sentir que algo falta. Así que la gran pregunta es esta. ¿Seguirás confiando en una mente que está diseñada para sabotearte o aprenderás a ver la vida de una forma completamente diferente? Bienvenido a una mente abocada al desastre. Capítulo 1. La mente paranoica, siempre esperando el peor escenario. Imagina que estás a punto de dormir. La habitación está en completo silencio. Todo parece estar en calma, pero de repente aparece ese pensamiento, un pequeño susurro en tu mente. ¿Y si algo sale mal mañana? ¿Y si cometes un error? ¿Y si pasa lo peor? Tal vez intentas ignorarlo, pero en cuestión de segundos se convierte en una espiral de ansiedad. De pronto te ves imaginando las peores posibilidades. Un accidente, una humillación pública, un fracaso irreparable. No puedes evitarlo. Es como si tu mente estuviera programada para hacer esto. Y la verdad es que lo está. Vivimos en un estado de alerta constante. Aunque nuestra vida no esté en peligro, nuestro cerebro se comporta como si cada día fuera una amenaza. Nos preocupa el futuro, nos arrepentimos del pasado y raramente vivimos en el presente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nuestra mente insiste en mostrarnos lo peor de todo? Bienvenido al mecanismo de defensa más antiguo que tiene el ser humano, la paranoia natural del cerebro. Porque tu cerebro te convence de que algo malo está por pasar. Desde el principio de la humanidad, sobrevivir no era fácil. Nuestros antepasados vivían rodeados de peligros reales. Un sonido extraño en la noche podía significar un depredador acechando. Un cambio en el clima podía anunciar la llegada de una hambruna. La única forma de sobrevivir era estar en constante alerta. Con el tiempo, la civilización avanzó. Ya no tenemos que preocuparnos por los depredadores, ni por encontrar comida en la naturaleza, ni por protegernos de tribus enemigas. Pero hay algo que no cambió. Nuestro cerebro sigue funcionando como si el mundo fuera una jungla llena de amenazas. Por eso, ante cualquier situación, tu mente escanea todas las posibilidades negativas antes que las positivas. Entras a una habitación llena de desconocidos y automáticamente asumes que te juzgarán. Recibes un mensaje inesperado y lo primero que piensas es que algo anda mal. Te llaman de la oficina y antes de saber de qué se trata, ya estás imaginando que te van a despedir. Es un instinto primitivo, un sistema de alerta diseñado para salvarte la vida, pero en el mundo moderno, más que protegerte, te está destruyendo. El problema es que nuestro cerebro no diferencia entre una amenaza real y una imaginaria. Para él, sentir ansiedad antes de una presentación en público es tan peligroso como enfrentarse a un león. Y cuando esta paranoia se convierte en un hábito, la vida se vuelve una pesadilla constante. El sesgo de negatividad. Tu mente es adicta al sufrimiento. Tu cerebro tiene un truco que usa en tu contra. Se llama el sesgo de negatividad. Es la tendencia automática a enfocarse más en lo malo que en lo bueno. Piensa en esto. Puedes recibir 10 cumplidos en un día, pero si una sola persona te critica, ¿en qué piensas más? La crítica se queda atrapada en tu mente como una espina, mientras que los cumplidos desaparecen en cuestión de horas. Si alguna vez has sentido que lo malo siempre pesa más que lo bueno, no es tu culpa, es tu cerebro engañándote. Desde el punto de vista evolutivo, prestar atención a lo negativo tenía sentido. En la antigüedad, recordar un peligro podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en la actualidad, este mecanismo solo nos llena de miedo, ansiedad y sufrimiento innecesario. Por eso, aunque todo en tu vida esté relativamente bien, tu mente encuentra la manera de enfocarse en lo que falta, en lo que podría salir mal o en lo que te hace sentir insatisfecho. La negatividad no es solo una emoción, es un hábito mental. Un patrón que se refuerza con el tiempo hasta el punto de que incluso cuando no hay razones para preocuparse, tu cerebro las inventa. ¿Te ha pasado alguna vez que, cuando todo está tranquilo, sientes que algo malo debe estar por suceder, como si la felicidad fuera demasiado buena para ser verdad? Es porque tu mente se ha acostumbrado tanto al estrés y a la ansiedad que no sabe funcionar sin ellos. Pero aquí viene lo peor. Entre más refuerzas este patrón,
más difícil es romperlo. Cuanto más alimentas la negatividad, más la normalizas, hasta que llega un punto en el que ni siquiera te das cuenta de que vives en una constante paranoia, la conspiración de tu cerebro contra ti. La verdad que nadie te dice. Si hay algo que necesitas entender sobre tu mente es lo siguiente: tu cerebro no trabaja para ti, trabaja para sí mismo. Te hace creer que está de tu lado, que todo lo que piensas y sientes es la realidad. Pero la verdad es que la mayoría de los pensamientos que tienes a diario no son más que distorsiones, historias inventadas por tu cerebro para mantenerte atrapado en un estado de miedo y ansiedad. Tu mente te convence de que eres incapaz antes de que siquiera lo intentes. Te hace creer que no eres suficiente, aunque tengas pruebas de lo contrario. Te recuerda tus fracasos una y otra vez, pero rara vez te deja disfrutar de tus éxitos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has evitado hacer algo solo por miedo a fracasar? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque tu mente te dijo que no estabas listo? Este es el mayor engaño de tu cerebro. Su propósito es mantenerte a salvo, pero su forma de hacerlo es convenciéndote de que no intentes nada nuevo, porque lo nuevo es un riesgo, y si es un riesgo significa que puede salir mal. Así que cada vez que intentas cambiar, tu cerebro activa todas las alarmas. Te inunda con dudas, con inseguridades, con pensamientos de fracaso. No porque sea cierto, sino porque para tu mente es más seguro quedarte donde estás, aunque eso signifique ser infeliz. ¿Y si todo el mundo te estuviera juzgando? Aquí hay otra mentira que tu cerebro te hace creer. La idea de que todos están observándote, de que cada error que cometas será recordado para siempre. Si alguna vez has sentido que la gente te juzga, que están analizando cada una de tus acciones, que cualquier equivocación será usada en tu contra, déjame decirte algo. A nadie le importa tanto lo que hagas. Sí, puede sonar cruel, pero es la verdad. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas preocupándose por sí mismas como para prestarte tanta atención. Pero tu cerebro no quiere que lo veas así. Te hace sentir que cada mirada es un juicio, que cada silencio es un rechazo, que cada interacción es una evaluación de tu valor. Y como resultado empiezas a vivir con miedo. Miedo al ridículo, miedo a ser criticado, miedo a no encajar. Pero la gran ironía es esta: incluso si alguien te juzga, su opinión no cambia nada en tu vida. No afecta a quién eres, lo que haces ni lo que eres capaz de lograr. El miedo al juicio es otra de las trampas que tu cerebro usa para controlarte. Una trampa que te mantiene en un estado de paranoia constante. Pero aquí está la clave. Cuando te das cuenta de que la mayoría de tus miedos son ilusiones, cuando comprendes que tu mente exagera las cosas para protegerte de peligros inexistentes, empiezas a ver la vida de una manera completamente diferente. Porque si la mente es capaz de crear una realidad basada en el miedo, entonces también es capaz de crear una realidad basada en la confianza. Y ese es el mayor secreto de todos. Este es solo el principio. En el próximo capítulo exploraremos cómo la mente puede convertirse en nuestro peor enemigo y por qué a veces nosotros mismos somos los responsables de nuestro propio sufrimiento. Continuemos. Capítulo 2. Pensamientos oscuros. El drama que no puedes apagar. ¿Te ha pasado alguna vez? Vas caminando por la calle, todo parece normal, pero de repente tu mente te muestra una escena que no pediste. Un coche fuera de control, un accidente inesperado, una caída mortal. O tal vez es algo más simple. Estás en casa, en silencio, y de pronto tu mente te muestra la imagen de perderlo todo. No hay ninguna razón lógica para que pienses en eso. No hay ninguna amenaza real. Pero ahí está. ¿Por qué nuestra mente hace esto? Porque incluso cuando todo está en calma, sigue encontrando formas de atormentarnos con pensamientos oscuros. Bienvenido al lado más inquietante de la psique humana. La parte de nuestra mente que nos sumerge en escenarios de miedo, tragedia y sufrimiento sin que nadie la haya invitado. ¿Te has imaginado cómo morirías? No estás solo. Si alguna vez has tenido pensamientos sobre tu propia muerte, tranquilo. No significa que estés loco ni que haya algo malo contigo. De hecho, es más común de lo que imaginas. El cerebro humano tiene una extraña fijación con la muerte. Puede ser un pensamiento fugaz o una imagen perturbadora que aparece sin previo aviso. Pero ahí está, a veces en los momentos más inesperados. Quizás vas conduciendo y de la nada imaginas lo que pasaría si el coche delante de ti frenara de golpe. O tal vez estás cocinando y tu mente te muestra un accidente absurdo con el cuchillo. O estás en un balcón y, por un segundo, te preguntas cómo sería si te cayeras. Este tipo de pensamientos se llaman pensamientos intrusivos y son completamente normales.
no significan que realmente quieras que algo malo ocurra. Es simplemente tu cerebro explorando escenarios como si estuviera jugando con la peor posibilidad. Pero, ¿por qué hace esto? Porque tu mente está diseñada para anticiparse al peligro. Quiere prepararte, aunque el peligro no sea real. Quiere que sepas qué pasaría para que estés alerta. El problema es que en lugar de ayudarnos, estos pensamientos muchas veces se convierten en una fuente de ansiedad. No podemos evitar imaginarlos, y cuando lo hacemos, sentimos miedo, angustia o incomodidad. Es la prueba de que nuestra propia mente puede ser nuestro peor enemigo. La obsesión con lo trágico. ¿Por qué nos fascina el sufrimiento? Piénsalo. Cuando ves las noticias, ¿qué tipo de historias son las que más captan tu atención? Un accidente, un crimen, una catástrofe. El sufrimiento vende, nos atrae, nos hipnotiza, y no es casualidad. Desde tiempos antiguos, los seres humanos hemos sentido una atracción casi adictiva por las historias de tragedia. No es que queramos que ocurran cosas malas, pero cuando ocurren, no podemos evitar mirarlas. Las películas más impactantes son las que nos muestran dolor, pérdida, venganza. Las canciones que más nos marcan son aquellas que hablan de desamor, de traición, de desesperanza. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos hace sentir algo, nos recuerda que estamos vivos, nos conecta con lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Pero hay un problema. Cuando nuestra mente se acostumbra a la tragedia, empieza a buscarla en todas partes. Si te rodeas constantemente de noticias negativas, de historias tristes, de pensamientos oscuros, poco a poco te conviertes en una persona que solo ve el lado negativo de la vida. Tu cerebro empieza a buscar el drama incluso donde no lo hay. Y cuando esto sucede, cualquier cosa que hagas, por más pequeña que sea, se convierte en un problema. Tu mente se vuelve experta en encontrar razones para preocuparse. Y lo peor es que cuanto más alimentamos esta obsesión por lo trágico, más difícil es salir de ella. Las historias de terror que tu mente inventa cuando estás solo. Todo está en calma, no hay ruidos extraños, no hay nadie más en casa. Pero entonces, en el más absoluto silencio, tu mente decide traicionarte. Un pensamiento aparece de la nada. ¿Y si hay alguien escondido aquí? Miras a tu alrededor, revisas la puerta, respiras hondo. Sabes que no hay nadie, pero la idea te está ahí. Tal vez es otra cosa. Estás a punto de dormir y de pronto recuerdas esa historia de terror que escuchaste hace años. Esa imagen aterradora que viste sin querer. Ahora está en tu cabeza y no quiere irse. ¿Por qué nuestra mente nos hace esto? Porque el miedo es una herramienta de supervivencia. En el pasado, sentir miedo era lo que nos mantenía con vida. Escuchar un ruido extraño y pensar en lo peor podía significar la diferencia entre escapar a tiempo o convertirse en la presa de un depredador. El problema es que hoy en día nuestra mente sigue usando este mecanismo incluso cuando no hay ninguna amenaza real. En la oscuridad, nuestro cerebro exagera, nos muestra lo que más tememos aunque no exista. Y el peor error que podemos cometer es darle demasiado poder a estos pensamientos, porque cuanto más atención les prestamos, más fuertes se vuelven. Las historias de terror que tu mente inventa no son reales, pero si las crees, pueden convertirse en una prisión mental de la que es difícil escapar. La voz en tu cabeza que te dice que algo anda mal. Hay un pensamiento que todos hemos tenido en algún momento. Algo no está bien. A veces no hay ninguna razón para pensarlo. Todo está en orden. No ha pasado nada malo, pero en el fondo hay una sensación de que algo anda mal. Esa voz en tu cabeza no es más que tu cerebro buscando problemas. Tal vez es porque ha pasado demasiado tiempo sin preocupaciones y tu mente no sabe cómo manejarlo. Tal vez es porque estás demasiado acostumbrado a la ansiedad y cuando las cosas están bien tu cerebro no puede aceptarlo. Esta voz es el resultado de años de programación. Es el eco de todas las veces que fallaste, de todas las veces que te criticaron, de todas las veces que pensaste que no eras suficiente. Pero aquí está la clave. Esa voz no es la verdad. Es solo un hábito mental, un reflejo automático. Y si aprendes a ignorarla, si aprendes a cuestionarla, descubrirás que la mayoría de las veces no tenía razón. Tu mente es como un narrador que no siempre dice la verdad, y cuanto antes lo entiendas, antes podrás empezar a ver la realidad con más claridad. Porque la verdadera pregunta no es por qué tenemos estos pensamientos oscuros. La verdadera pregunta es qué vamos a hacer con ellos. En el próximo capítulo exploraremos cómo nuestra propia mente nos sabotea, incluso cuando intentamos cambiar. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar atrás lo malo? ¿Por qué a veces
nos convertimos en nuestro peor enemigo. Capítulo 3. Tu mente es una máquina de autosabotaje. Has trabajado duro por algo, todo parece ir bien, estás a punto de lograrlo y de repente lo arruinas. Sin razón aparente, sin lógica, sin una justificación real. Tal vez fue un descuido, tal vez fue una mala decisión en el último momento, tal vez te alejaste de la persona correcta o rechazaste la oportunidad que tanto esperabas. Y luego viene la pregunta inevitable. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué destruí lo bueno que tenía? Si alguna vez has sentido que eres tu peor enemigo, que cuando todo empieza a salir bien encuentras la manera de sabotearlo, este capítulo es para ti. Porque hay una verdad que pocos quieren aceptar. Muchas veces el mayor obstáculo en nuestra vida no está afuera, está dentro de nuestra propia mente. ¿Por qué destruyes todo lo bueno que te pasa? Suena absurdo, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio querría arruinar su propia felicidad? Pero sucede, todo el tiempo. Y la razón es más profunda de lo que parece. Nuestro cerebro no está diseñado para hacernos felices. Su prioridad siempre será la seguridad. Y en la mente de muchas personas, la felicidad, el éxito o el amor representan un territorio desconocido. Y lo desconocido para el cerebro es peligroso. Por eso, cuando algo bueno llega a nuestra vida, muchas veces no sabemos cómo manejarlo. La felicidad puede ser abrumadora, el éxito puede sentirse extraño y el amor puede dar miedo. Así que, sin darnos cuenta, buscamos formas de alejarnos de ello. Nos convencemos de que no lo merecemos, de que algo malo va a pasar, de que es demasiado bueno para ser verdad. Y cuando el miedo se apodera de nosotros, el autosabotaje se activa. Cancelamos oportunidades, procrastinamos, nos alejamos de las personas que nos quieren, tomamos decisiones que sabemos que nos harán daño. Todo porque, en el fondo, nuestro cerebro prefiere lo familiar a lo bueno, prefiere lo seguro a lo desconocido. Cuando tu peor enemigo eres tú mismo. La mayoría de las personas creen que su vida sería mejor si tuvieran más oportunidades, más recursos o más suerte. Pero en realidad, la mayor batalla no es contra el mundo exterior, es contra nosotros mismos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has querido cambiar algo en tu vida, pero te has encontrado poniendo excusas? Sabes que deberías hacer ejercicio, pero no lo haces. Sabes que deberías trabajar en ese proyecto, pero lo postergas. Sabes que deberías salir de esa relación tóxica, pero sigues ahí. ¿Por qué? Porque cambiar requiere esfuerzo, requiere salir de la zona de confort, requiere enfrentarse a la incertidumbre. Y nuestro cerebro odia la incertidumbre. Por eso, cuando intentamos hacer algo que realmente puede mejorar nuestra vida, sentimos una resistencia interna, una fuerza invisible que nos frena. No es que no queramos mejorar, es que, en el fondo, tenemos miedo. Miedo a fracasar, miedo a no estar a la altura, miedo a lo que vendrá después. Así que, en lugar de enfrentarnos a ese miedo, nos convencemos de que no podemos hacerlo. Nos decimos que no es el momento adecuado, que no estamos listos. Pero la realidad es que nunca estaremos completamente listos. Y cuanto más tiempo pasemos luchando contra nosotros mismos, más nos hundiremos en el mismo lugar. El síndrome del impostor. Y si descubren que eres un fraude, has logrado algo importante. Has trabajado duro, lo has conseguido, pero en lugar de disfrutarlo, una voz en tu cabeza te dice que no eres lo suficientemente bueno, que fue suerte, que en cualquier momento alguien descubrirá que en realidad no sabes lo que estás haciendo, que no mereces estar donde estás. Esa voz tiene un nombre, se llama síndrome del impostor. Y lo peor de todo es que no solo le pasa a los inseguros, le pasa a personas exitosas, a expertos, a profesionales con años de experiencia. Es la sensación de que a pesar de todo lo que has hecho, en realidad no eres tan bueno como los demás creen. Que en cualquier momento te descubrirán, que no eres tan inteligente, ni tan capaz, ni tan talentoso. Y este pensamiento es peligrosamente paralizante. Porque cuando crees que no mereces lo que tienes, te autosaboteas sin darte cuenta. Rechazas oportunidades. No te atreves a dar el siguiente paso. Te quedas en la sombra porque crees que no mereces estar bajo los reflectores. Pero aquí está la verdad. Nadie sabe exactamente lo que está haciendo. Todos estamos improvisando en algún nivel. Todos, incluso las personas más exitosas, han sentido que no estaban a la altura en algún momento. La única diferencia es que algunos deciden seguir adelante a pesar del miedo. Así que la próxima vez que esa voz te diga que no eres suficiente, que no mereces lo que tienes, recuerda esto. No necesitas permiso para ser exitoso.
No necesitas demostrarle nada a nadie. Si llegaste hasta aquí es porque lo mereces. ¿Te has saboteado alguna vez sin darte cuenta? El autosabotaje no siempre es obvio, no siempre es una gran decisión que arruina todo de inmediato. Muchas veces se esconde en los pequeños detalles, en postergar lo importante, en evitar conversaciones difíciles, en mantenernos ocupados con cosas irrelevantes para no enfrentar lo que realmente importa. El autosabotaje puede disfrazarse de perfeccionismo. Nos convencemos de que no podemos empezar algo hasta que todo esté perfecto, pero la perfección es solo una excusa para no tomar acción. El autosabotaje puede disfrazarse de miedo al fracaso. Nos decimos a nosotros mismos que es mejor no intentarlo, porque así no tendremos que lidiar con la decepción si algo sale mal. Pero en realidad, lo que más nos debería asustar no es fracasar. Es vivir una vida entera sin siquiera haberlo intentado. Así que la pregunta que realmente importa es esta. Si dejaras de sabotearte, si dejaras de poner excusas, si dejaras de lado el miedo, ¿cómo sería tu vida? ¿A qué cosas llegarías si decidieras no frenarte más? La mayoría de las personas nunca encuentran la respuesta porque nunca se dan la oportunidad de intentarlo. Pero si estás escuchando esto, tienes una oportunidad diferente. La oportunidad de darte cuenta de que el mayor obstáculo en tu vida no son los demás. Eres tú. Y si eres el problema, también eres la solución. En el próximo capítulo exploraremos cómo el placer y el sufrimiento se entrelazan en nuestra mente y por qué a veces nos sentimos más cómodos en el dolor que en la felicidad. Capítulo 4. El placer de sufrir. ¿Por qué la gente ama el dolor? Parece absurdo, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio querría sufrir? Nos pasamos la vida intentando evitar el dolor, huyendo de los problemas, buscando el placer y la felicidad. Sin embargo, en el fondo, hay algo en el sufrimiento que nos resulta adictivo. Nos quedamos atrapados en relaciones que nos lastiman. Volvemos una y otra vez a los recuerdos más dolorosos. Nos castigamos con pensamientos negativos. Y cuando finalmente tenemos la oportunidad de ser felices, muchas veces nos sentimos incómodos, como si no lo mereciéramos. ¿Por qué? ¿Por qué el dolor tiene tanto poder sobre nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto alejarnos del drama, de la tristeza, de la autocompasión? En este capítulo exploraremos el lado más oscuro de la mente humana. La parte de nosotros que, aunque no lo queramos admitir, encuentra cierto placer en el sufrimiento. La atracción oculta por el drama y la autocompasión. Todos conocemos a alguien que parece vivir para el drama. Personas que siempre encuentran algo de que quejarse, que magnifican cualquier problema y que convierten cada pequeña situación en una tragedia. Pero ¿qué pasa si somos nosotros los que lo hacemos sin darnos cuenta? La realidad es que muchas veces, sin quererlo, nos enganchamos al drama. Nos quejamos de que la vida es difícil, pero al mismo tiempo no hacemos nada para cambiar. Nos lamentamos por nuestras relaciones tóxicas, pero seguimos ahí. Nos victimizamos esperando que alguien más nos rescate. ¿Por qué lo hacemos? Porque el drama nos da algo a cambio. Cuando estamos en una situación difícil, la gente nos presta atención, nos sentimos validados, recibimos compasión, cariño, apoyo. Y sin darnos cuenta, empezamos a asociar el sufrimiento con la sensación de ser importantes. Es más fácil decir pobre de mí que asumir la responsabilidad de cambiar. Es más fácil recibir consuelo que enfrentarnos a la realidad. Y así es como el drama se convierte en una zona de confort. Porque, aunque el sufrimiento duela, al menos es familiar. La adicción secreta al sufrimiento emocional. Se supone que queremos ser felices. Se supone que todos buscamos la paz, la tranquilidad, la satisfacción. Entonces, ¿por qué muchas veces hacemos exactamente lo contrario? ¿Por qué volvemos a ver fotos de nuestro ex aunque sabemos que nos hará daño? ¿Por qué repasamos una y otra vez las veces que fracasamos en el pasado? ¿Por qué nos torturamos con pensamientos de lo que pudo haber sido, pero no fue? Porque el sufrimiento, de alguna manera, se vuelve adictivo. Cada vez que recordamos algo doloroso, nuestro cerebro libera ciertas sustancias químicas. Y aunque esas emociones sean negativas, el cerebro no distingue entre lo bueno y lo malo, solo sabe que le estamos dando algo a lo que aferrarse. Así es como entramos en un ciclo de autodestrucción. Nos hacemos daño con pensamientos innecesarios. Nos sumergimos en la nostalgia de lo que perdimos. Nos castigamos por errores y ya no podemos cambiar. Y cuanto más lo hacemos, más difícil es salir. Porque el sufrimiento no solo nos atrapa, nos define.
Cuando alguien nos pregunta quiénes somos, muchas veces respondemos con nuestras heridas. Contamos nuestras historias de fracaso, nuestras decepciones, nuestras pérdidas. Nos identificamos con el dolor, porque sin él no sabemos quiénes seríamos. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. Si dejaras de sufrir hoy, ¿qué quedaría de ti? Si soltaras el pasado, si dejases de lado el drama, si aprendieras a vivir sin dolor, ¿quién serías? La mayoría de las personas nunca encuentran la respuesta, porque nunca se atreven a soltarlo. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir el pasado? El pasado es como un ancla. Nos mantiene atrapados en lo que ya no existe. Nos llena la mente de recuerdos, de arrepentimientos, de situaciones que ya no podemos cambiar. Y aunque sabemos que aferrarnos a lo que fue no nos lleva a ningún lado, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque el pasado nos da identidad. Cuando recordamos nuestros errores, nos justificamos por lo que somos hoy. Si fracasamos en algo, nos decimos que por eso no podemos intentarlo otra vez. Si alguien nos lastimó, usamos ese dolor como excusa para no volver a confiar. Pero la verdad es que el pasado ya no existe. Solo vive en nuestra mente. Y si seguimos cargándolo con nosotros, es porque, de alguna manera, no estamos listos para dejarlo ir. A veces, guardar rencor nos hace sentir que todavía tenemos el control. A veces, aferrarnos al dolor nos parece más fácil que aceptar que ya no podemos hacer nada al respecto. Pero la realidad es simple. Mientras sigas mirando hacia atrás, nunca avanzarás del masoquismo mental. Eres tu propio torturador. El autosabotaje, la culpa, el sufrimiento innecesario. Todo esto tiene algo en común. Somos nosotros mismos quienes lo provocamos. Somos nosotros quienes nos castigamos por cosas que ya no podemos cambiar. Somos nosotros quienes permitimos que el pasado controle nuestro presente. Somos nosotros quienes repetimos los mismos errores como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin fin. El masoquismo mental es real. Nos castigamos con pensamientos destructivos. Nos decimos cosas que jamás le diríamos a otra persona. Nos convencemos de que no merecemos ser felices. Y todo esto sucede porque, en el fondo, creemos que el dolor es necesario. Porque nos enseñaron que el sufrimiento nos hace más fuertes, que el dolor nos da valor, que si no duele, no vale la pena. Pero aquí está la verdad. El sufrimiento no te hace más fuerte. Aprender de él, sí. Pero repetirlo una y otra vez solo te mantiene atrapado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más seguirás castigándote por cosas que ya no puedes cambiar? ¿Cuánto tiempo más seguirás repitiendo el mismo dolor en tu mente? La mayoría de la gente pasa su vida entera en esta trampa. Pero tú no tienes por qué hacerlo. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo escapar de la trampa mental en la que estamos atrapados. Porque una cosa es entender el problema, y otra completamente diferente es aprender a salir de él. Capítulo 5. Tu mente te engaña. No vives, solo sobrevives. Si tuvieras que describir tu vida, dirías que la estás viviendo o simplemente la estás sobreviviendo. Te despiertas, trabajas, cumples responsabilidades, te preocupas, te estresas, te distraes un poco, duermes y al día siguiente repites el mismo ciclo. Pero realmente disfrutas el presente, o tu mente está siempre atrapada en el miedo, en la incertidumbre, en la necesidad de controlarlo todo. Vivimos con la idea de que algún día podremos relajarnos, que cuando tengamos estabilidad, cuando resolvamos todos nuestros problemas, entonces podremos disfrutar. Pero ese momento nunca llega, porque en lugar de vivir, nos hemos acostumbrado a sobrevivir. Y lo peor de todo es que nuestra propia mente es la que nos mantiene atrapados en este estado. Vamos a descubrir por qué la ilusión del control, tu necesidad enfermiza de tenerlo todo calculado. Hay algo que nos aterra más que cualquier otra cosa. Lo desconocido. La incertidumbre. No saber qué pasará después. Por eso nos obsesionamos con el control. Intentamos planificar cada detalle, anticiparnos a cada problema, prepararnos para cada escenario posible. Creemos que si tenemos todo calculado, podremos evitar el dolor, los errores, el fracaso. Pero hay un problema. El control absoluto es una mentira. Por mucho que lo intentes, nunca podrás controlar todo. No puedes controlar lo que piensan los demás. No puedes controlar cómo reaccionan las personas a lo que haces. No puedes controlar si algo inesperado cambia tu vida de un momento a otro. Pero a pesar de saberlo,
seguimos intentándolo. Nos estresamos por cada mínimo detalle, sufrimos por cosas que aún no han pasado, vivimos en un estado de tensión constante. Porque creemos que si bajamos la guardia, todo se desmoronará. Pero aquí está la verdad. El control no te da seguridad, solo te da ansiedad. Y cuanto más intentas controlarlo todo, más te das cuenta de que nunca es suficiente. Si no aprendes a aceptar la incertidumbre, nunca vas a encontrar paz. Porque la vida no se trata de controlarlo todo. Se trata de aprender a navegar en el caos sin volverte loco. ¿Por qué solo te acuerdas de lo malo y nunca de lo bueno? Piensa en los últimos años de tu vida. Si tuvieras que hacer una lista de los momentos más memorables, ¿cuántos serían negativos y cuántos positivos? Si eres como la mayoría de las personas, seguramente recordarás con más facilidad los momentos de dolor, de vergüenza, de fracaso. Las veces que te rechazaron. Las veces que te equivocaste. Las veces que sentiste que no eras suficiente. Pero, ¿qué hay de los momentos buenos? ¿Dónde quedaron los pequeños triunfos, las risas, los instantes en los que te sentiste bien contigo mismo? Están ahí, pero tu mente no les da la misma importancia. Y la razón es simple. Nuestro cerebro está programado para recordar lo malo con más intensidad que lo bueno. En la antigüedad, recordar los peligros era crucial para la supervivencia. Un solo error podía significar la muerte, así que el cerebro aprendió a grabar con más fuerza las experiencias negativas. Hoy en día, esa misma programación sigue activa. Cuando algo malo pasa, lo recordamos por años. Pero cuando algo bueno sucede, lo disfrutamos por unos momentos y luego lo olvidamos. Por eso, aunque tu vida tenga muchas cosas positivas, tu mente te hará sentir que todo es un desastre. Porque lo malo resuena más fuerte. Si quieres cambiar tu perspectiva, no puedes esperar a que tu mente lo haga por sí sola. Tienes que entrenarla. Tienes que aprender a recordar lo bueno de manera consciente. De lo contrario, seguirás atrapado en la idea de que tu vida es peor de lo que realmente es. El miedo al futuro. La profecía autocumplida del desastre. Si alguna vez has pensado que algo malo va a pasar, hay algo que debes saber. Muchas veces tu miedo no es una advertencia, es una profecía autocumplida. Cuando crees que algo va a salir mal, sin darte cuenta, tomas decisiones que hacen que eso se cumpla. Si piensas que alguien te va a rechazar, actuarás con inseguridad, lo que hará más probable que te rechacen. Si crees que vas a fracasar en algo, tal vez ni siquiera lo intentes con toda tu energía, lo que hará que realmente fracases. Si sientes que todo irá mal, interpretarás cualquier pequeño obstáculo como una señal de que estabas en lo cierto. Así es como el miedo crea su propia realidad. Porque en lugar de enfrentarlo, te quedas atrapado en la ansiedad, en la indecisión, en la parálisis. El miedo al futuro no solo arruina el presente, también destruye las oportunidades que podrías haber tenido. Pero aquí hay una clave que pocos entienden. El futuro no es algo que simplemente sucede. El futuro se construye con las decisiones que tomas hoy. Si sigues dejándote guiar por el miedo, si sigues esperando que lo peor ocurra, es exactamente eso lo que vas a encontrar. Pero si decides actuar a pesar del miedo, si te permites ver la posibilidad de que las cosas salgan bien, entonces la historia cambia. No es magia. Es solo entender que la forma en la que ves el futuro influye directamente en lo que termina ocurriendo. Si sigues esperando un desastre, seguramente lo encontrarás. Pero si dejas de verlo como un enemigo, empezarás a ver algo diferente. Oportunidades. Caminos nuevos. Posibilidades que antes no habías considerado. Pero todo empieza con la forma en la que eliges mirar lo que viene. Cuando el estrés se convierte en tu única fuente de energía, imagina esto. Te levantas tarde y de repente te das cuenta de que tienes 1000 cosas por hacer. Tu corazón se acelera. La adrenalina se dispara y de pronto te sientes completamente despierto. Tal vez procrastinaste con una tarea importante hasta el último minuto. Y cuando finalmente la haces, lo haces en un estado de presión total. En ambos casos, el estrés es lo que te impulsa a actuar. Y tal vez no lo has notado, pero te has vuelto dependiente de él. Cuando el estrés es tu única motivación, significa que solo trabajas bien cuando sientes que todo está a punto de derrumbarse. Que solo eres productivo cuando la presión te está asfixiando. Que si no hay una crisis, no encuentras razones para moverte. Es una trampa peligrosa, porque tu cuerpo y tu mente
no pueden vivir en un estado constante de emergencia. Pero cuando el estrés se convierte en tu gasolina, empiezas a buscarlo sin darte cuenta. Dejas todo para última hora porque necesitas esa dosis de urgencia. Creas problemas donde no los hay porque, de algún modo, te sientes más vivo cuando tienes algo de qué preocuparte. Pero hay un precio que pagar, porque vivir así no solo agota tu mente, también destruye tu cuerpo. Y lo peor de todo es que nunca te deja disfrutar el presente. Si siempre estás en modo de supervivencia, nunca experimentarás la verdadera tranquilidad. Pero hay una salida. Romper este ciclo empieza cuando decides que no necesitas vivir al borde del colapso para ser productivo, que puedes actuar antes de que el estrés te consuma, que puedes aprender a moverte por decisión propia y no solo por el miedo a lo que pasará si no lo haces, porque la verdadera libertad mental no es vivir sin problemas, es aprender a vivir sin depender de ellos. En el próximo capítulo exploraremos cómo nos han programado para vivir con miedo y sin darnos cuenta nos han enseñado a estar en un estado de alerta permanente. Capítulo 6. La sociedad del miedo. Cómo el mundo nos mantiene ansiosos. Si alguna vez has sentido que el mundo se está volviendo un lugar cada vez más caótico, peligroso y fuera de control, no eres el único. Vivimos en una sociedad obsesionada con el miedo. Un mundo donde las malas noticias son el pan de cada día, donde la incertidumbre domina nuestra vida y donde la ansiedad se ha convertido en la emoción más compartida. No importa que tan seguro sea tu entorno, tu mente está constantemente bombardeada con mensajes que te dicen que algo malo está por pasar. Y hay una razón para esto. El miedo es la herramienta más poderosa para controlar a las personas. Y lo peor de todo es que, aunque creas que eres inmune, es probable que también estés atrapado en esta trampa. Hoy vamos a descubrir cómo el mundo en el que vivimos nos ha condicionado para estar en un estado constante de ansiedad. Vamos a ver cómo nos han enseñado a vivir con miedo. Lo más importante, qué podemos hacer para salir de esta espiral. Noticias, redes y paranoia colectiva. El negocio de la ansiedad. Cada vez que enciendes la televisión, abres un periódico o revisas las redes sociales, te encuentras con lo mismo. Tragedias, conflictos, crisis. Parece que el mundo está al borde del colapso. Y la pregunta es, ¿por qué todas las noticias son tan negativas? ¿Por qué rara vez vemos titulares sobre cosas buenas? La respuesta es simple, porque el miedo vende. Las noticias no están diseñadas para informarte, están diseñadas para captar tu atención, y la forma más efectiva de hacerlo es a través del miedo. Cuando vemos una noticia impactante, nuestro cerebro reacciona con un sentido de alerta. Nos sentimos obligados a prestar atención como si al hacerlo estuviéramos protegiéndonos de un peligro real. Es un reflejo biológico. En la antigüedad, estar informado sobre los peligros era una cuestión de supervivencia. Saber qué animales eran peligrosos o qué tribus eran hostiles podía salvarte la vida. Pero hoy en día, esta necesidad ha sido explotada. Los medios de comunicación lo saben. Las redes sociales lo saben. Y por eso, cada vez que abres tu teléfono, encuentras un flujo interminable de malas noticias, tragedias y predicciones apocalípticas. Porque cuanto más miedo tengas, más tiempo pasarás consumiendo contenido. Y cuanto más tiempo pases consumiendo contenido, más dinero ganan ellos. Vivimos en una era donde la ansiedad es un negocio. Y la mayoría de las personas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas. Nos están manipulando para vivir aterrorizados. Piensa en esto. Si mañana todas las noticias fueran positivas, si no hubiera amenazas en los titulares, si no hubiera crisis en las portadas, ¿cómo crees que reaccionaría la gente? Seguramente dejarían de prestar atención, porque lo que nos mantiene enganchados no es la información, es el miedo. Y esto va más allá de los medios de comunicación. El miedo es una herramienta de control en todos los niveles de la sociedad. Los gobiernos lo usan para justificar leyes y medidas extremas. Las empresas lo usan para venderte productos que supuestamente te protegerán de todos los peligros que te rodean. Las redes sociales lo usan para asegurarse de que no dejes de mirar la pantalla. Desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, estamos siendo bombardeados con mensajes de que algo malo puede pasar en cualquier momento. Y cuando vives en este estado de alerta constante, tu mente nunca se relaja. Empiezas a ver peligro donde no lo hay. Empiezas a desconfiar de todo y de todos. Y sin darte cuenta, terminas viviendo con miedo incluso cuando no hay ninguna razón real para hacerlo.
La pregunta es, ¿qué puedes hacer para salir de este ciclo? Porque una cosa es estar informado, y otra muy distinta es vivir aterrorizado. La mentira de la seguridad. Nunca estaremos a salvo. Uno de los mayores engaños que nos han vendido es la idea de que podemos alcanzar un estado de seguridad absoluta. Nos dicen que si tomamos las decisiones correctas, si seguimos las reglas, si evitamos riesgos, entonces estaremos a salvo. Pero aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Nunca estaremos completamente seguros. No importa cuánto lo intentes, no puedes eliminar por completo la incertidumbre de la vida. Siempre habrá algo fuera de tu control. Siempre habrá riesgos imprevistos, situaciones inesperadas. Y el problema es que cuando te aferras demasiado a la idea de la seguridad, terminas viviendo con miedo a todo lo que pueda ponerla en peligro. Te paralizas. Dejas de tomar decisiones por miedo a equivocarte. Te privas de experiencias nuevas por miedo a lo desconocido. Esperas el momento perfecto para actuar, pero ese momento nunca llega, porque la seguridad absoluta no existe. Y cuanto antes lo aceptes, antes podrás empezar a vivir de verdad. La clave no es eliminar el miedo. La clave es aprender a seguir adelante a pesar de él, porque la vida no se trata de evitar riesgos. Se trata de aprender a manejarlos sin dejar que te consuman. ¿Cómo nos entrenan para el miedo desde que somos niños? Si mires hacia atrás, te darás cuenta de que la sociedad nos ha enseñado a vivir con miedo desde que éramos pequeños. Cuando éramos niños, cada advertencia, cada corrección, cada norma estaba basada en el miedo. No hagas esto porque te puede pasar algo malo. No hables con extraños porque pueden hacerte daño. No tomes riesgos porque podrías fracasar. Desde temprana edad aprendimos a ver el mundo como un lugar peligroso. Y a medida que crecimos, esta mentalidad se reforzó. Nos dijeron que si no seguimos el camino correcto, fracasaremos. Que si no encajamos en la sociedad, estaremos solos. Que si cometemos un error, seremos juzgados para siempre. Y así llegamos a la adultez cargando con miedos que ni siquiera son nuestros. Miedos que nos fueron implantados. Pero aquí está la verdad. La mayoría de las cosas que nos dijeron que temamos nunca han sucedido. Y si han sucedido, las superamos. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo con miedo? ¿Por qué seguimos dejando que el miedo nos dicte lo que podemos o no podemos hacer? Porque no nos hemos dado cuenta de que podemos elegir. Podemos elegir dejar de consumir información que solo nos llena de ansiedad. Podemos elegir confiar en nosotros mismos en lugar de vivir en constante paranoia. Podemos elegir enfrentarnos a la incertidumbre sin dejar que nos paralice. Porque el miedo solo tiene poder sobre ti si tú se lo das. Y si dejas de alimentarlo, eventualmente desaparece. En el próximo capítulo exploraremos cómo el miedo nos impide tomar decisiones y cómo muchas veces terminamos atrapados en la indecisión, sin avanzar, sin cambiar, sin vivir. Capítulo 7. ¿Te gustaría apagar tu mente? Imagina esto. Por un momento, solo por un instante, tu mente deja de hablar. No hay preocupaciones, no hay pensamientos obsesivos, no hay recuerdos dolorosos del pasado ni miedos sobre el futuro. Solo silencio. Solo calma. ¿Cómo se sentiría? Para muchas personas esta idea suena imposible. Están tan acostumbradas a vivir con la mente en constante movimiento, tan atrapadas en la ansiedad, en la sobrecarga de pensamientos, que el simple hecho de imaginar un momento de verdadera paz mental parece un sueño inalcanzable. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Qué pasaría si dejaras de preocuparte por todo? Si dejaras de darle vueltas a cada pequeño detalle, si dejaras de anticipar el desastre, si aprendieras a simplemente dejar ir. Este capítulo trata sobre eso. Sobre la posibilidad de apagar el ruido en tu cabeza y empezar a vivir de verdad. ¿Qué pasaría si dejaras de preocuparte por todo? Si ahora mismo pudieras eliminar todas tus preocupaciones, ¿qué crees que pasaría? Tal vez pienses que perderías el control, que sin preocuparte por el futuro, sin analizar cada decisión, todo se desmoronaría. Pero es cierto. ¿Cuántas veces en tu vida has pasado semanas o meses preocupándote por algo que al final nunca sucedió? ¿Cuántas noches has perdido el sueño por problemas que después se resolvieron solos? La mayoría de las cosas que nos quitan la paz mental nunca llegan a materializarse. Y si llegan a ocurrir, rara vez son tan terribles como las imaginamos. Entonces, ¿por qué seguimos preocupándonos por todo?
porque nos han enseñado que preocuparnos es una forma de preparación, que si pensamos lo suficiente en un problema encontraremos la solución. Pero la preocupación no resuelve nada. Solo nos agota, nos paraliza, nos roba el presente. La mayoría de las veces, preocuparte no cambia el resultado. Solo hace que sufras 2 veces. Así que la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar el hábito de la preocupación? Porque la paz mental no es algo que se obtiene, es algo que se aprende a permitir. La trampa de pensar demasiado, cuando la mente se convierte en una cárcel. El problema no es pensar. El problema es no saber cuándo parar. Pensar demasiado es como estar atrapado en una rueda de hámster. Das vueltas y vueltas a los mismos pensamientos, analizas cada posible escenario, intentas prever cada detalle, pero al final no llegas a ninguna parte. La mente se convierte en una prisión. Todo lo que piensas lo sientes como real. Si imaginas un fracaso, lo experimentas como si ya hubiera ocurrido. Si recuerdas un error, tu cerebro te hace revivir la vergüenza una y otra vez. Si temes que algo salga mal, lo sientes como si fuera inminente. Pensar demasiado no solo es agotador, es peligroso, porque cuando tu mente se queda atrapada en el mismo ciclo, terminas paralizado. En lugar de actuar, sigues analizando. En lugar de arriesgarte, sigues dándole vueltas. Y lo peor de todo es que pensar demasiado no te hace más sabio, solo te hace más inseguro. Si quieres salir de esta trampa, tienes que entender una verdad simple. No necesitas analizar cada detalle antes de actuar. A veces, la única manera de saber qué hacer es simplemente hacerlo. La mente no está hecha para encontrar la respuesta perfecta. Está hecha para adaptarse. Y cuanto antes aceptes esto, más libre te sentirás. La diferencia entre precaución y paranoia. Muchas personas justifican su ansiedad diciendo que son precavidas, que pensar en todos los posibles problemas es una forma de estar preparados, que anticipar lo peor es una manera de evitarlo. Pero hay una gran diferencia entre ser precavido y vivir con paranoia. La precaución te ayuda a evitar riesgos reales. La paranoia te impide disfrutar la vida por riesgos que solo existen en tu mente. La precaución es útil. Si vas a cruzar la calle, miras a ambos lados. Si tienes un examen, te estudias. Si conduces en lluvia, vas con más cuidado. Eso es precaución, pero la paranoia es diferente. Es asumir que siempre hay un peligro. Es imaginar que cada persona te juzga, que cada error será fatal, que cada decisión puede llevarte a la ruina. Y cuando vives así, terminas perdiéndote todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Porque no importa qué tan seguro intentes estar. Siempre habrá incertidumbre. Y la vida no se trata de eliminar el riesgo. Se trata de aprender a vivir con él sin dejar que te consuma. Si nunca te permites confiar en la vida, nunca vas a disfrutarla. Y lo irónico es que al final la mayor parte de las cosas que tememos nunca llegan a ocurrir. Entonces vale la pena vivir con miedo. Podemos escapar del ciclo de negatividad. Si llevas años viviendo con ansiedad, con miedo, con pensamientos negativos, tal vez sientas que esto es simplemente parte de quien eres, que no hay salida. Pero aquí está la verdad. El miedo y la ansiedad no son parte de tu identidad. Son hábitos mentales que has reforzado con el tiempo. Y cualquier hábito puede cambiarse. No será fácil. No será inmediato. Pero es posible. El primer paso es darte cuenta de que tu mente no siempre dice la verdad, que no tienes que creer cada pensamiento negativo que aparece, que preocuparte por algo no significa que vaya a pasar. Y lo más importante, que la felicidad no es algo que obtienes cuando resuelves todos tus problemas. Es algo que aprendes a sentir, incluso cuando la vida no es perfecta. Si quieres escapar del ciclo de negatividad, tienes que dejar de esperar a que todo esté bajo control para empezar a vivir, porque ese momento nunca llegará. Siempre habrá algo que pueda salir mal, pero también siempre habrá algo por lo que vale la pena seguir adelante. Y la elección es tuya. Seguir atrapado en el ruido de tu mente. Aprender a soltarlo y finalmente empezar a vivir. En el próximo capítulo exploraremos cómo reprogramar tu cerebro para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Porque la mente puede ser tu peor enemiga, pero también puede convertirse en tu mayor aliada.
Capítulo 8. Hackea tu cerebro. Aprende a jugar contra tu propia mente. Tu cerebro es como un sistema operativo antiguo. Está diseñado para sobrevivir, no para hacerte feliz. Y si no lo actualizas, si sigues dejando que funcione con sus programas predeterminados, siempre estarás atrapado en el mismo ciclo de miedo, ansiedad y negatividad. Pero aquí está la clave. Tu mente no tiene que ser tu enemiga. Puedes aprender a reconfigurarla. Puedes entrenarla para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Este capítulo es sobre eso. Sobre cómo hackear tu cerebro y cambiar la forma en la que experimentas la vida. No con magia. No con pensamiento positivo vacío, sino con ciencia. Con estrategias reales que te ayudarán a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Porque cuando aprendes a jugar contra tu propia mente, descubres que el sufrimiento no es obligatorio. Es solo un hábito que puedes cambiar. ¿Cómo reconfigurar a tu cerebro para dejar de sufrir? Si quieres cambiar la forma en la que piensas, primero tienes que entender una cosa. Tu cerebro no es estático. Por años nos hicieron creer que nacíamos con una estructura mental fija, que nuestra forma de ser, de pensar y de sentir era algo inmutable. Pero la ciencia ha demostrado lo contrario. Tu cerebro es plástico, lo que significa que puede cambiar. Que cada vez que repites un pensamiento o una acción, estás fortaleciendo un circuito neuronal. Y que si lo repites el tiempo suficiente, se convierte en un hábito automático. Esto es lo que sucede con la negatividad. No naciste pesimista. No naciste ansioso. Simplemente reforzaste esos patrones hasta que se volvieron parte de ti. Pero así como los creaste, puedes deshacerlos. Aquí está el primer truco. Cada vez que notes un pensamiento negativo en tu mente, no lo alimentes. No te dejes arrastrar por él, solo obsérvalo. Dite a ti mismo, esto es solo un pensamiento, no una realidad, porque cuanto menos poder le des, más débil se volverá. Y cuanto más repitas esto, más fácil será dejar de sufrir innecesariamente. El truco psicológico para vencer el miedo a la incertidumbre. La incertidumbre nos aterra, nos paraliza, nos hace dudar, postergar y quedarnos atrapados en nuestra zona de confort. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de temerle, aprendieras a disfrutarla? Aquí está el truco. Cada vez que sientas ansiedad por lo desconocido, hazte esta pregunta. ¿Y si esto resulta ser lo mejor que me ha pasado? Porque la incertidumbre no solo trae riesgos, también trae oportunidades. Cada momento de duda es una puerta abierta a algo nuevo. Pero si siempre ves lo desconocido como una amenaza, nunca aprovecharás lo que puede ofrecerte. El miedo a la incertidumbre no desaparecerá de un día para otro. Pero si empiezas a cambiar tu relación con él, si en lugar de verlo como un enemigo, lo ves como un desafío, poco a poco perderá su control sobre ti. Y en lugar de resistirte al cambio, empezarás a buscarlo. Porque el cambio no es lo que da miedo. Lo que da miedo es seguir en el mismo lugar toda la vida. Es posible convertir el pesimismo en una herramienta útil. Nos han dicho que el optimismo es la clave de la felicidad. Que tenemos que pensar positivo, visualizar el éxito, convencernos de que todo saldrá bien. Pero la verdad es que el optimismo por sí solo no funciona. A veces el pensamiento positivo puede ser una trampa. Porque si te enfocas solo en lo bueno y te niegas a ver los problemas, cuando las cosas salen mal, te golpean el doble. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos pesimistas? No exactamente. La clave está en aprender a usar el pesimismo como una herramienta en lugar de un obstáculo. Esto se llama pesimismo defensivo. Y se trata de imaginar los peores escenarios, no para asustarte, sino para prepararte. Si usas el pesimismo como una estrategia, puedes anticiparte a los problemas sin dejar que el miedo te paralice. Puedes prever obstáculos y encontrar soluciones antes de que ocurran. El truco está en no quedarte atrapado en el miedo. No imaginar lo peor para rendirte, sino para estar listo. Porque cuando combinas realismo con acción, el miedo deja de ser un problema. Y se convierte en una ventaja. La ciencia de la felicidad. Lo que nadie quiere que sepas. Si buscas cómo ser feliz en Internet, encontrarás miles de consejos. Medita. Sé agradecida. Rodéate de gente positiva. Haz ejercicio. Todos estos consejos son válidos.
pero hay algo más profundo que nadie te dice. La felicidad no es un destino. No es algo que obtienes cuando logras cierto nivel de éxito, dinero o estabilidad. La felicidad es un proceso químico en tu cerebro. Es una combinación de dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. Y puedes activarla en cualquier momento sin importar las circunstancias. Aquí está el truco. Si quieres sentirte bien, empieza por hacer cosas que generen estas sustancias en tu cerebro. Haz ejercicio para liberar endorfinas. Ríe más porque la risa libera serotonina. Rodéate de personas con las que te sientas bien porque la conexión social genera oxitocina. Y lo más importante, aprende a celebrar las pequeñas victorias porque cada vez que logras algo, tu cerebro libera dopamina. No necesitas esperar a que tu vida sea perfecta para sentirte bien. Puedes hackear tu cerebro para experimentar felicidad incluso en los días difíciles. Porque la felicidad no es un regalo del destino. Es una habilidad que se entrena. Y cuando aprendes a generarla por ti mismo, te das cuenta de que nunca más volverás a depender de nada ni de nadie para sentirte bien. En el próximo capítulo exploraremos cómo dejar de ser esclavos de nuestras emociones y aprender a usarlas a nuestro favor. Porque la mente puede ser un caos. Pero si sabes cómo controlarla, todo cambia. Capítulo 9. De la mente destructiva a la mente imparable. Si te has sentido atrapado en pensamientos negativos, si sientes que tu propia mente es tu peor enemigo, si crees que no puedes cambiar, entonces hay algo que necesitas saber. Tu mente no es fija. Tus pensamientos no son incontrolables. Puedes entrenar tu cerebro para que deje de sabotearte y empiece a trabajar a tu favor. Puedes pasar de una mentalidad destructiva a una mentalidad imparable. No es fácil. No es rápido. Pero es posible. Este capítulo trata sobre cómo transformar la forma en la que piensas, cómo romper con los hábitos mentales que te destruyen y cómo construir una mente que te ayude a avanzar en lugar de frenarte. Si alguna vez has sentido que el problema eres tú mismo, aquí aprenderás cómo dejar de serlo, cómo romper con los pensamientos autodestructivos. Los pensamientos negativos aparecen sin aviso. No los buscas, no los eliges, simplemente aparecen. Y lo peor de todo es que muchas veces les crees. Te dicen que no eres suficiente, que no mereces lo bueno que te pasa, que nunca lo lograrás. Y tú, en lugar de cuestionarlos, los aceptas como si fueran verdad absoluta. Pero aquí está la realidad. No todos los pensamientos que tienes son ciertos. Tu mente es como una radio que nunca deja de sonar. Algunas veces transmite cosas sutiles. Otras veces solo ruido. Y si no aprendes a distinguir la diferencia, terminarás creyendo cada pensamiento destructivo que aparezca. Entonces, ¿cómo rompes este ciclo? Empieza por hacer una pausa cada vez que tengas un pensamiento negativo. En lugar de aceptarlo, cuestiónalo. Pregúntate, ¿esto es realmente cierto? ¿Tengo pruebas de que esto va a pasar? ¿Te estoy exagerando esta situación? Cuanto más hagas esto, más te darás cuenta de que la mayoría de los pensamientos negativos no tienen base real. Solo son el reflejo de una mente acostumbrada a la negatividad. Pero la buena noticia es que puedes cambiar ese hábito, porque la forma en la que piensas no es un destino. Es una elección, y cuanto antes empieces a elegir qué pensamientos merecen tu atención, antes empezarás a liberarte de la autodestrucción mental. La mentalidad de hierro. Se puede entrenar la mente como un músculo. Si quieres cambiar tu cuerpo, entrenas. Si quieres hacerte más fuerte físicamente, levantas pesas, corres, haces ejercicio. Pero, ¿qué pasa con la mente? ¿Por qué pensamos que la fortaleza mental es algo con lo que se nace y no algo que se entrena? Aquí está la verdad. La mentalidad se construye. Nadie nace con una mente inquebrantable. Las personas que parecen mentalmente fuertes no llegaron ahí por suerte. Lo entrenaron. Y tú puedes hacer lo mismo. Aquí tienes 3 ejercicios para empezar a entrenar tu mente. Aprende a resistir la incomodidad. Cada vez que algo te haga sentir incómodo, en lugar de evitarlo, quédate ahí un poco más. Si sientes ansiedad al hablar en público, sigue hablando. Si te da miedo intentar algo nuevo, hazlo de todos modos. La fortaleza mental se desarrolla enfrentando lo que te asusta, no evitándolo. Enfrenta el rechazo de manera consciente. El rechazo es una de las cosas que más nos duele.
pero si lo enfrentas de manera intencional, pierde su poder sobre ti. Habla con extraños, intenta cosas nuevas, exponte a la posibilidad de fallar. Cada vez que superas un rechazo, tu mente se fortalece. Cambia tu diálogo interno. Si todo el día te dices que no puedes, que no eres suficiente, que no tienes lo que se necesita, adivina qué va a pasar. Tu cerebro lo creerá. Pero si empiezas a hablarte como lo harías con un amigo, con más paciencia, con más comprensión, tu mentalidad cambiará. No significa engañarte con afirmaciones falsas. Significa tratarte a ti mismo con la misma confianza que le darías a alguien que quieres. Porque la mente no se vuelve fuerte por sí sola. Se entrena. Y si entrenas tu mente como entrenarías un músculo, te volverás imparable. El poder de la perspectiva, ver la vida desde otro ángulo, la forma en la que ves las cosas define tu realidad. No es magia, es ciencia. Cuando enfrentas un problema, tienes dos opciones. Puedes verlo como una tragedia. Puedes verlo como una oportunidad. La situación es la misma. Pero la forma en la que la interpretas cambia por completo tu experiencia. Las personas con mentalidad fuerte han aprendido a ver cada obstáculo como un reto en lugar de una maldición, cada error como una lección en lugar de un fracaso, cada rechazo como una redirección en lugar de una derrota. Y cuando cambias la forma en la que ves las cosas que ves cambian. Aquí tienes un pequeño ejercicio para entrenar tu perspectiva. Cada vez que enfrentes un problema, pregúntate: si esto fuera una prueba para hacerme más fuerte, ¿qué puedo aprender de ella? No se trata de ignorar lo malo. Se trata de no permitir que lo malo sea lo único que ves. Porque el mundo puede ser tan oscuro o tan brillante como decidas mirarlo. Y la forma en la que eliges verlo cambia absolutamente todo. El secreto de las personas que no se preocupan por nada... Todos conocemos a alguien que parece moverse por la vida sin estrés, sin ansiedad, sin miedo. Personas que, pase lo que pase, siempre están tranquilas. ¿Cuál es su secreto? Nacieron con un cerebro diferente. No, aprendieron una verdad fundamental. La mayoría de las cosas por las que nos preocupamos no importan tanto como creemos. Piénsalo. ¿Cuántas cosas que te angustiaban hace 5 años siguen siendo un problema hoy? ¿Cuántas cosas que parecían el fin del mundo terminaron sin mayor consecuencia? Las personas que no se preocupan por nada no es que no tengan problemas. Simplemente han entendido que preocuparse no cambia nada. Han aprendido a enfocarse solo en lo que pueden controlar y a soltar lo que no pueden. Han dejado de dar importancia a cosas que realmente no la tienen. Y han decidido que no van a gastar su energía en pensamientos que no los llevan a ninguna parte. Si quieres ser como ellos, empieza por hacerte una sola pregunta cada vez que te sientas atrapado en la preocupación. Esto seguirá importando en un año. Si la respuesta es no, deja de gastarle energía, porque la vida es demasiado corta para vivir con una mente llena de cosas que no vale la pena. Conclusión. Tu mente puede ser una trampa o una herramienta. Puede frenarte o impulsarte. Puede hundirte en la ansiedad o hacerte imparable. Y la diferencia entre una cosa y otra no es la suerte. Es lo que decides hacer con ella. Si entrenas tu mente, si aprendes a pensar de manera diferente, si dejas de alimentar pensamientos que no te sirven, todo cambia. No en un día, no en una semana, pero cambia. Porque la mentalidad no es algo con lo que se nace. Es algo que se construye. Y ahora que lo sabes, tienes dos opciones. Seguir dejando que tu mente te controle. Aprender a controlarla tú. La decisión es tuya. En el próximo capítulo exploraremos qué pasaría si todo lo que crees sobre la vida estuviera equivocado y cómo cuestionar tus creencias puede liberarte de la prisión mental en la que has estado atrapado. Capítulo 10. Y si todo esto fuera una ilusión. Desde el principio de este audiolibro hemos hablado sobre el caos de la mente, el miedo, la ansiedad, el autosabotaje, el sufrimiento y la forma en que nos mantenemos atrapados en una prisión mental creada por nosotros mismos. Pero ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué pasaría si todo esto fuera una ilusión? Si toda tu preocupación, tus miedos, tus ansiedades y tu estrés no fueran más que el reflejo de un sistema de pensamiento defectuoso. Si toda tu vida has estado atrapado en una historia que en realidad nunca tuviste que contar.
¿Qué pasaría si el gran secreto de la felicidad no fuera hacer más, cambiar más, esforzarse más, sino simplemente dejar de creer en todas las mentiras que te ha dicho tu mente? Este capítulo es el más importante de todos. Porque si lo comprendes, si logras ver lo que voy a contarte, podrías cambiar tu vida para siempre. Pero la pregunta es, ¿estás listo para eso? La gran pregunta. ¿Realmente hay algo de qué preocuparse? Vamos a hacer un experimento mental. Piensa en el problema que más te preocupa en este momento. Esa cosa que te genera ansiedad, que no te deja dormir, que te hace sentir que algo no está bien. Ahora dime, ¿es un problema real o es un problema imaginado? Si alguien estuviera a punto de atacarte en este momento, si estuvieras en medio de un incendio, si tu vida estuviera en peligro, entonces sí, tendrías un problema real. Pero si tu preocupación es sobre algo que podría pasar, sobre lo que los demás piensan de ti, sobre lo que podría salir mal en el futuro, entonces no es un problema real. Es un pensamiento. Y aquí está el punto clave. El 90% de los problemas que nos atormentan no existen fuera de nuestra mente. Nos preocupamos por cosas que no han pasado y que probablemente nunca pasarán. Nos castigamos por errores del pasado que ya no podemos cambiar. Nos obsesionamos con el que dirán cuando la verdad es que nadie está prestando tanta atención como creemos. Entonces, realmente hay algo de qué preocuparse. Mejor dicho, hay algo por lo que valga la pena arruinar tu paz mental. La mayoría de las veces la respuesta es no. Pero nos han entrenado para preocuparnos. Nos han dicho que el miedo es normal, que la ansiedad es parte de la vida, que ser adulto es vivir estresado. Pero, ¿y si todo eso fuera una mentira? ¿Qué pasaría si dejaras de tomarte todo tan en serio? Aquí hay otro experimento. Imagina que eres un extraterrestre y que llegas a la Tierra por primera vez. Ves a los humanos corriendo de un lado a otro, preocupados, angustiados, estresados por cosas que parecen completamente triviales. Ves a alguien enfadado porque alguien más no le respondió un mensaje. Ves a alguien llorando porque cometió un error en el trabajo. Ves a alguien paralizado por la ansiedad de lo que los demás piensen de él. Desde tu punto de vista como extraterrestre, todo esto parece ridículo. ¿Por qué los humanos se toman todo tan en serio? ¿Por qué viven como si cada decisión fuera una cuestión de vida o muerte? Ahora vuelve a tu propia vida. ¿Qué pasaría si dejaras de tomarte todo tan en serio? Si en lugar de ver cada problema como el fin del mundo, lo vieras como un simple evento pasajero. Si en lugar de castigarte por tus errores, aprendieras a reírte de ellos. Si en lugar de vivir en un estado de ansiedad constante, decidieras simplemente fluir con lo que venga. La mayoría de las cosas que te preocupan hoy, en unos años ni siquiera importarán. Así que, ¿por qué perder tanto tiempo sufriendo por ellas? La vida es demasiado corta para tomarse todo tan en serio. Y la gente que realmente vive en paz no es la que tiene menos problemas. Es la que ha aprendido a no hacer un drama de cada cosa que pasa. El final inesperado. La paradoja de la felicidad. Hemos hablado de la mente, del miedo, del autosabotaje, del sufrimiento, de la sociedad del miedo. Hemos explorado cómo el cerebro nos engaña, cómo nos mantiene atrapados en la ansiedad, cómo nos convence de que siempre falta algo para ser felices. Pero ahora llegamos al punto más importante de todos. La felicidad no se encuentra donde nos dijeron que estaba. Nos enseñaron que seremos felices cuando logremos nuestras metas, cuando tengamos éxito, cuando encontremos la pareja perfecta, cuando tengamos estabilidad. Pero la verdad es que la felicidad nunca ha estado en ninguna de esas cosas. La felicidad es un estado mental, no un destino. Y aquí está la paradoja. Cuanto más persigues la felicidad, más se aleja. Porque la felicidad no es algo que obtienes cuando todo está en orden. Es algo que eliges sentir, incluso cuando las cosas no son perfectas. Si no puedes ser feliz ahora, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que hay en este momento, entonces no importa qué consigas en el futuro. Siempre sentirás que falta algo. Porque el problema nunca estuvo en tu vida. Siempre estuvo en la forma en la que la ves. Te atreves a cambiar tu mente. Ahora que hemos llegado al final de este audiolibro, hay una sola pregunta que queda. ¿Te atreves a cambiar tu mente? Porque ahora ya sabes la verdad. Ya sabes que la mayoría de tus miedos son inventados. Que la mayoría de tus preocupaciones son innecesarias. Que la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva.
así que la decisión es tuya. Puedes seguir viviendo en el mismo ciclo de ansiedad, estrés y miedo. Puedes empezar a entrenar tu mente para ver la vida de otra manera. No será fácil, no será inmediato, pero cada pequeño cambio cuenta. Cada vez que dejes de alimentar un pensamiento negativo. Cada vez que elijas no tomarte las cosas tan en serio. Cada vez que decidas que preocuparte no vale la pena. Estarás un paso más cerca de la verdadera paz mental. Y un paso más lejos de una mente abocada al desastre. El cambio está en tus manos. La pregunta es, ¿te atreves a tomarlo? Conclusión, tu elección. ¿Seguirás abocado al desastre o harás algo al respecto? Llegamos al final de este audiolibro. Ahora, después de todo lo que hemos hablado, después de desmontar las trampas de la mente, el miedo, la ansiedad y la negatividad, hay una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Seguirás dejando que tu mente te arrastre al desastre? ¿O finalmente harás algo al respecto? Porque al final no importa cuánto hayas entendido, cuántos trucos psicológicos hayas aprendido o cuántas veces te hayas dado cuenta de que tu mente te engaña. Nada cambia hasta que tú decides cambiar. La pregunta es, ¿te atreves? El desafío final, ¿te atreves a probarlo por un día? Si todo lo que escuchaste en este audiolibro te hizo pensar, te hizo cuestionarte, te hizo ver tu mente de otra manera, entonces quiero hacerte una propuesta. No te pido que cambies de la noche a la mañana. No te pido que reconfigures tu mente en un instante. Solo te pido que lo pruebes por un solo día, un día sin alimentar pensamientos negativos. Un día sin preocuparte por cosas que no puedes controlar. Un día sin sobreanalizar cada detalle de tu vida. Solo un día en el que decidas no dejarte arrastrar por el drama interno que tu mente crea. Si logras hacerlo durante un día, te darás cuenta de algo increíble. No necesitas vivir atrapado en la ansiedad. No necesitas ser esclavo de tus pensamientos. No necesitas seguir en el mismo ciclo de preocupación y sufrimiento. Solo necesitas decidirlo. Y si puedes hacerlo por un día, puedes hacerlo por 2. Y si puedes hacerlo por 2, puedes hacerlo por una semana. Y antes de que te des cuenta, tu mente empezará a cambiar. Pero todo empieza con una decisión. ¿Te atreves a probarlo? Un último pensamiento para romper con la negatividad. El mundo no va a detenerse por ti. El tiempo no va a esperar a que te sientas listo. La vida seguirá avanzando sin importar si sigues atrapado en pensamientos destructivos o si decides romper con ellos. Entonces, la verdadera pregunta es ¿cómo quieres vivir el tiempo que te queda? Puedes seguir en la misma espiral de ansiedad, miedo y estrés. Puedes empezar a entrenar tu mente para ver la vida desde otra perspectiva. Nada de lo que hemos hablado aquí es imposible. Nada de esto es un truco mágico. Es simplemente aprender a usar tu mente en tu beneficio en lugar de dejar que te destruya. Y la única persona que puede tomar esa decisión eres tú. Tu mente es tuya, pero realmente la controlas. Antes de terminar, quiero que pienses en algo. Durante toda tu vida has creído que eres dueño de tu mente. Pero si realmente la controlaras, podrías decidir cuándo pensar y cuándo no. Podrías elegir cuáles pensamientos creer y cuáles ignorar. Podrías apagar la ansiedad con solo decidirlo. Y si no puedes hacer ninguna de estas cosas, tal vez significa que tu mente no te pertenece del todo. Tal vez ha estado funcionando en piloto automático todo este tiempo. Pero ahora tienes la oportunidad de tomar el control. No será fácil. No será inmediato. Pero cada vez que decides no alimentar un pensamiento destructivo, cada vez que eliges no tomarte todo tan en serio, cada vez que recuerdas que la mayoría de tus miedos no son reales, estás un paso más cerca de recuperar el control de tu propia mente. La pregunta es, ¿vas a hacerlo? Si este audiolibro te ha hecho pensar, si te ha ayudado a ver tu mente de otra manera, quiero que hagas algo más. No guardes esto solo para ti. Compártelo. Deja un comentario contando cuál fue la idea que más te impactó. Dale like para que más personas puedan encontrarlo y beneficiarse de esta información. Y si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete al canal, porque lo que hemos hablado aquí es solo el principio. Tienes una mente increíble, pero depende de ti aprender a usarla a tu favor. Nos vemos en el próximo audiolibro.